romper un sistema basado en la esclavitud. Mentir es su gran virtud. Para poderle mentir a la juventud, no basta con la actitud. El Estado al servicio de la explotación. Los jóvenes a trabajar. A Mariano Ferreira lo mataron por luchar. Tienen un plan, es el ataque a la juventud, lo que les va a garantizar hacer un negocio vil de cada expresión juvenil. Hay un sistema de opresión que calcula todas las emociones de la gente, manipula. Bienvenido a Líderes de Archivo, el programa que da que hablar y le da la palabra a los protagonistas de la Argentina y del mundo. El próximo 10 de diciembre se cumplen 33 años de la recuperación democrática y de la asunción de Raúl Alfonsín al frente del país después de 7 años de dictadura militar. Y más allá del gobierno radical, nos parecía importante en este programa recordar un poco ese clima de época, porque muchos jóvenes seguramente, por suerte, no vivieron aquellos años oscuros de lo que fue la dictadura militar y hoy como que nos acostumbramos a la democracia. La democracia está en todos nosotros, no nos imaginamos un gobierno en donde no podamos discutir política, en donde no votemos, en donde no haya cambios de gobierno. Por suerte, eso ha pasado después de 33 años. Pero si uno se ubica en aquel 10 de diciembre de 1983, donde todo eran temores, donde todo era incertidumbre, donde todo era esperanza, donde todo era alegría también, lo cierto es que después de 33 años, con sus claros, con sus oscuros, podemos hacer un balance de lo que terminó repercutiendo la democracia en la vida argentina y también recordarle a los jóvenes de dónde venimos y por qué a veces se terminan frivolizando cuestiones que son realmente importantes en la vida de todos los argentinos. Por eso lo quisimos resumir en la figura del doctor Raúl Alfonsín, el presidente que asumió aquel 10 de diciembre de 1983, después, decía, no solo de 7 años de dictadura militar, sino que la democracia era un tema de debate, fue un tema de campaña. El pacto sindical militar que había denunciado en ese momento Alfonsín, o sea, la propia democracia era tema de debate en esa campaña electoral de 1983 y en los años que vendrían, ¿no? Con asonadas militares, y pensamos cómo podíamos repasar los discursos de Alfonsín, tratando de entenderlo también en su parte política, pero también en su parte humana. Y para eso nos acompaña en el día de hoy su hijo Ricardo, con el que vamos a poder discutir todos estos temas y al que le damos la bienvenida a este programa. ¿Qué tal, Ricardo? ¿Cómo estás? Bien, Fernando, muchas gracias. Un gusto tenerte acá con nosotros y vamos a arrancar de lleno con la palabra de Raúl Alfonsín. Lo vamos a escuchar en el cierre de la campaña electoral de 1983 y también en uno de sus discursos emblemáticos, aquel de con la democracia se come, se cura y se educa. Estamos diciendo que la democracia fue parte de la discusión sobre la calidad democrática, fue parte del discurso de campaña, por eso lo vamos a ver reflejado allí. Y también la alegría de aquel 10 de diciembre de 1983, vamos a escucharlo a Alfonsín hablando en los balcones del Cabildo a una multitud que la verdad no importaba mucho si eras radical, si eras peronista, intransigente, comunista. La verdad es que se mezclaba, obviamente, la alegría radical por haber llegado al gobierno, pero también estaba esa sensación de recuperación de la democracia y del final de la dictadura militar. Vamos a arrancar entonces repasando esos discursos. Puede vindicarse en San Peña o en Pellegrini, los demócratas progresistas, en Lisandro de la Torre o Luciano Molina, los socialistas, en Juan B. Justo o Alfredo Palacio,
patriotas, el Perón o el Evita, pero juntos los argentinos para hacer valer nuestros derechos en el mundo. Nuestra propuesta pasa por el afianzamiento de la justicia social. Nada puede construirse en el país. Será imposible el desarrollo de nuestra patria si no damos respuesta a los requerimientos de la justicia social. Y primero que nada, terminar con el hambre en la Argentina. En la Argentina hay hambre, pero no porque falten alimentos como en otros países, sino porque sobra inmoralidad, porque hemos sometido al padre de familia a la humillación más grave que podemos someter a un hombre. Trabajar los 30 días del mes y no alcanzar a ganar lo necesario para llevar el pan a su mesa los 30 días del mes. No va más. Se acabó. De cualquier loca aventura golpista no habrá radicales, ni antirradicales, ni peronistas, ni antiperonistas. Estaremos todos luchando por el futuro argentino para defendernos del imperialismo que hoy puso su garra en Granada. No habrá tampoco distinciones políticas entre los argentinos. Y si alguien distraído al costado de camino cuando nos ve marchar, nos pregunta cómo juntos, hacia dónde marchan, por qué luchan, tenemos que contestarle con las palabras del preámbulo, que marchamos, que luchamos para constituir la Unión Nacional, afianzar la justicia, consolidar la paz interior, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Con la democracia se come, con la democracia se educa, con la democracia se cura. No necesitamos nada más que nos dejen de mandonear, que nos dejen de manejar la patria financiera, que nos dejen de manejar minorías agresivas, totalitarias, inescrupulosas, que por falta de votos buscan las botas para manejar al pueblo argentino. No puede ser más. Las dos banderas, solamente las dos banderas. Y aquí es entonces necesario que comprendamos: la bandera de la libertad sola no sirve, es mentira. No existe la libertad sin justicia. Es la libertad de morirse de hambre, la libertad del zorro libre en el gallinero libre para comerse con absoluta libertad las gallinas libres. Compatriotas, iniciamos todos hoy una etapa nueva de la Argentina. Iniciamos una etapa que sin duda será difícil, porque tenemos todos la enorme responsabilidad de asegurar hoy y para los tiempos la democracia y el respeto por la dignidad del hombre en la tierra argentina. Y lo vamos a poder hacer, no por obra y gracia de gobernantes iluminados,
sino por esto que esta plaza está cantando, porque un pueblo unido jamás será vencido. Porque entre todos vamos a constituir la unión nacional, consolidar la paz interior, afianzar la justicia, proveer a la defensa común, promover el bienestar general y asegurar los beneficios de la libertad para nosotros, para nuestra posteridad y para todos los hombres del mundo que deseen habitar el suelo argentino. Bueno, Ricardo, me imagino que estuviste ahí. Sí, sí, claro. Estaba, me parece, mirándolo desde la terraza de la Casa Rosada. Lo del Cabildo. Lo del Cabildo. ¿Y lo del obelisco? No, el obelisco estaba como a 5 o 6 cuadras. Impresionante, casi 1 millón de personas. Sí, sí, son tiempos que no sé si volverán. Una sociedad, seguramente esto tiene que ver con todo lo que había pasado, muy politizada. Hacía cola la gente para afiliarse en los partidos, básicamente en el radicalismo y en el peronismo. Muy politizada. Hoy, yo diría desde los 90 vivimos tiempos distintos, no solamente en la Argentina, en el mundo. Vivimos momentos de despolitización, sociedades que, bueno, sienten desafecto por la política, no se ilusionan mucho con las posibilidades de que a través de la política se pueda cambiar, y esto tiene que ver con el auge y la autonomía que la economía, sobre todo el sector financiero, ha logrado respecto de la política. No es fácil resolver esto, pero me parece que los últimos acontecimientos que están ocurriendo en el mundo nos hablan de que va a tener que haber cambios en este sentido. Sí, es muy loco, hablábamos antes de lo cíclico que es todo, ¿no? En el Sí. mundo, cómo se van dando vuelta los procesos políticos. Bueno, de hecho, ese momento histórico se lo conoce como la primavera alfonsinista, Sí. porque fue un resplandecer de la vuelta a la política, porque estaba la vieja militancia setentista, pero había muchos jóvenes Sí. que nunca habían militado y que también tuvo que ver los meses previos, me parece, ¿no? El fin de la dictadura, la derrota de Malvinas, me parece fundamental. Como que, bueno, yo tengo esa edad, digamos, de haber participado de esa época. Y para mí la guerra de Malvinas fue como, ¿cómo me mintieron? Porque fue guerra de Malvinas, desaparecidos. Digamos, como que todos nos enteramos que no éramos el mejor país del mundo, que habíamos perdido la guerra y que encima había 30.000 desaparecidos, o sea, los habían engrupido por partida doble. Y creo que eso impulsó a muchos jóvenes a volcarse a la política. Vos también eras un joven. Claro, bueno, en ese tenía momento. 30 años más o menos en esa. Pero digo, y era una Argentina a la que había que encarar muy difícil. Muy difícil. El principal objetivo era terminar con las dictaduras militares. Terminar con las dictaduras militares. Se había intentado eso en muchas ocasiones y no se había podido lograr. Y teníamos que tratar de hacerlo en un contexto muy difícil. Probablemente ni antes ni después ningún gobierno tuvo que enfrentar situaciones complejas, tan difíciles desde el punto de vista económico, social, político, nacional, internacional, como aquella transición. Y a pesar de todo, se logró ese objetivo. No avanzamos en materia de justicia social y esa es una deuda que tiene no la democracia hay que cuidar la palabra incluso, tiene ni siquiera la política, los políticos, que no hemos sido capaces, no es solo responsabilidad de los políticos, porque hay un montón de factores que los gobiernos no manejan. Las tasas de interés a nivel internacional, el precio de los commodities. Siempre se dijo, el gobierno de Alfonsín fue un gobierno muy presionado. Y sí. ¿Quiénes lo presionaron? Bueno, como siempre en cualquier país hay presiones. Siempre vos tenés por un lado a las corporaciones económicas y por otro lado tenés los trabajadores que están presionando. Vos tenés que pararte en la defensa del interés general con mucha responsabilidad y teniendo en cuenta cuál es la relación de fuerzas.
La política es relación de fuerzas. Las decisiones mejor inspiradas, elaboradas por los hombres más aptos, las que más rigurosas técnicamente, si la relación de fuerzas te es adversa, pueden fracasar. Y hay muchos casos de estos, muchos ejemplos con lo que podríamos ilustrar esto que quiero decir. Pero bueno, era una Argentina, te decía, muy difícil. Vos fíjate, ¿sabés cuál era el déficit del PBI que hereda Alfonsín de la dictadura? 16, puede ser que me equivoque, ¿no? En algún poco, pero 16 puntos del PBI. 16 puntos del PBI. ¿Sabés cuánto era la inflación cuando Alfonsín recibe el gobierno? 500% anual. ¿Sabés cuál era la tasa de interés que se cobraba en el mundo? Bueno. El 15%. Hoy nos parece que a la de 6, 7 es cara, que se cobra el 2, el 3. El 15%. Nosotros estábamos en cesación de pago por la guerra de Malvinas. 250 millones de dólares eran las reservas. La deuda externa estaba cerca del 50% del PBI. Y la soja, el trigo, el maíz, no valían nada comparado con lo que llegó a valer después, nada. Y en ese contexto económico y social muy grave, que se transformaba en una amenaza más para la estabilidad institucional, hubo que realizar ese objetivo, que tenía que ver con garantizar la libertad para que a partir de la libertad, a partir del hecho de que el pueblo pudiera gobernarse a sí mismo, pudiéramos avanzar hacia la justicia social. Y a él nos costó. ¿Cuáles fueron las principales trabas que hubo en esos primeros años? Bueno, gobernaba Reagan, Thatcher, se imponía el neoliberalismo, las presiones a favor de las privatizaciones empezaban a sentirse, de la desregulación de la economía, por supuesto había castigos para los gobiernos que no aceptaban estas recetas, que se oponían a estas recetas. Además estábamos rodeados de dictaduras, presionadas también por el consenso de Washington y presionadas por Reagan y las presiones naturales en cualquier democracia. No hay que victimizarse con eso. Uno tiene que pararse donde tiene que pararse y tratar de hacer política en función de las relaciones de fuerza y avanzar hasta donde vos crees que podés avanzar. No quedarte corto, tampoco pasarte de la raya, porque podés generar más problemas que los que querés solucionar. Hay como dos imágenes de Alfonsín, la del 83 y la del 89, las ojeras de Alfonsín, ¿no? Sí. Puso su cuerpo ahí en ese gobierno, ¿no? Porque sí. Se lo notó, se le nota, bueno, se le nota a todos los políticos en general. ¿Vos viste Obama, ¿o qué? Por eso. Pero Alfonsín es como que era un tema de conversación, me acuerdo. Yo reitero. ¿Vos cómo lo vivías? Bueno, claro. Bueno, papá es una persona muy equilibrada emocional y psicológicamente, ¿no? Eso es una ventaja, muy equilibrada. Un hombre de muy buen humor, además, a pesar de lo que creen algunos. De muy buen humor. Un hombre de mucho diálogo. En general, la política de aquellos tiempos valoraba el diálogo, porque veníamos de desencuentros terribles que habían causado, además, eran responsables esos desencuentros entre radicales y peronistas de los golpes militares. Alfonsín valoraba mucho el diálogo y, bueno, era plenamente consciente de todas las dificultades, pero su obsesión era terminar con las dictaduras militares. Las presiones son las que existen siempre, siempre. Es más fácil arbitrar frente a presiones contradictorias cuando vos tenés un contexto favorable, cuando la tasa de interés es baja, cuando los productos primarios, que es lo que vos producís de manera más eficiente y son más competitivos, valen mucho, cuando tenés un país industrializado. Nosotros no teníamos nada de eso, cuando no tenés una deuda como la que teníamos, cuando no necesitas de préstamos porque tenés reservas, teníamos nada de eso. Bueno, fue posible eso porque a pesar de consolidar, la democracia, porque a pesar de manejos un tanto irresponsables por parte de la oposición, todos comprendieron que nada podía estar por encima de poner fin a la dictadura. Además el tema de los derechos humanos, ¿no? El juicio, Dios mío. En algún punto Alfonsín no terminó siendo víctima de su propio discurso, digamos, porque yo me acuerdo de la campaña del 83, bueno, lo que escuchábamos ahí, hablando contra el imperialismo, sí, hablando de un montón de cosas
que después cuando fue gobierno como le costó sostenerlo. No, nos costó, peleamos. Nosotros peleamos. Y a veces, como te decía, la relación de fuerza te da para avanzar más o menos en términos de justicia. Ahora, nosotros no privatizamos gas del Estado, como querían muchos, ni privatizamos YPF como querían muchos, ni privatizamos los ferrocarriles como querían muchos. Había fuertes presiones para eso. Sí, siempre se cuenta de Radio Mitre también, que querían que la privatizaran. Ni desregulamos la economía, ni abrimos la economía de manera indiscriminada, había una fuerte presión. Yo no digo que con mala intención, algunos creían que los problemas de la Argentina se iban a resolver de esa manera. Bueno, esa manera la probamos en los 90 y fue un desastre. Usted hablaba recién en un momento de Reagan y de Thatcher como también dos momentos del conservadurismo en el mundo. Y Alfonsín se le plantó a Reagan en más de una oportunidad. Vamos a ver ahora un tape en donde vamos a ver a 100 días de democracia, 100 días del gobierno de Alfonsín, planteando sus metas acá en la Argentina, pero también hablándoselo a Reagan y también hablando en el Capitolio de Estados Unidos defendiendo las posiciones del gobierno argentino. Por ser un sistema basado en la esclavitud. Que vivimos en un mundo caracterizado por los conflictos, enfrentamiento político, ideológico y económico entre el este y el oeste, que llegan al límite mismo del peligro del propio holocausto de la humanidad. Conflicto norte-sur a través de una acción desarrollada por las economías centrales que condena a los países de la periferia a ser cada vez más pobres. Conflictos aún dentro de los centros de poder que nos muestran las discusiones que en su seno se realizan, pero que perpetúan la discriminación, ya que se decide sin la presencia de los países en desarrollo, medidas que desde luego sufrirán fundamentalmente. Hegemonías y dependencias, paralización del crecimiento, distribución injusta de los alimentos en el mundo que nos habla de una geografía del hambre, militarización del poder político y económico, esfuerzos mayúsculos sin logros efectivos. Los argentinos estamos frente al cuadro de la pobreza extrema en una patria que tiene formidables recursos humanos porque es un pueblo maravilloso. Estoy convencido que los Estados Unidos, por otra parte, comprenden que la seguridad del hemisferio está íntimamente vinculada al desarrollo de las democracias en nuestro continente. Vamos a tocar sin duda los temas bilaterales y también los que hacen a nuestro continente en su conjunto. Y sin duda no estará ajeno a nuestro diálogo el tema de Centroamérica y de Nicaragua, que sobre la base del respeto al principio que hace al derecho consuetudinario americano de no intervención, sin injerencias extracontinentales, y procuraremos construir el futuro que nuestros pueblos se merecen. Hace 26 años, el presidente argentino Arturo Frondizi, aquí en el Capitolio,
al referirse al drama de los millones de personas carentes de recursos en Latinoamérica, sostuvo que el mayor peligro para la seguridad del hemisferio se encontraba en la angustia y en la frustración de las masas. No alcanza la dolorosa experiencia de este cuarto de siglo para comprobar el enorme costo que tiene desvincular la seguridad, el desarrollo y la democracia. El cuadro que describimos presenta con todo una esperanza: la consistente tendencia hacia la democracia en el continente, respeto del principio de autodeterminación de los pueblos, de acuerdo con las condiciones que le reconoce el derecho internacional actual, manifestado a través de la voluntad libremente expresada por la mayoría. La integridad territorial de cada país y la no intervención de cualquiera de ellos en las cuestiones internas de los demás. Hoy estamos persuadidos de la necesidad de emprender una consideración conjunta del problema de la deuda con los gobiernos de los países acreedores, porque los problemas no competen únicamente a los organismos financieros internacionales y a las entidades bancarias. Cuando en junio de 1984, 11 países de América Latina nos reunimos en la ciudad de Cartagena, formulamos una declaración señalando la gravedad que para nosotros tiene esta dependencia que significa la deuda externa. El tipo de grandeza americana no es Napoleón, es Washington. Y Washington no presenta triunfos militares, sino prosperidad, engrandecimiento, organización y paz. Es el héroe del orden en la libertad por excelencia. Hoy hago mío este pensamiento. Muchas gracias. A Raúl Alfonsín, primero con Ronald Reagan y después lo veíamos al final saludando a George Bush, padre, cuando terminaba de hablar en el Capitolio. Y contemos el contexto en el que se da ese encuentro con Reagan, porque ahí se sale del libreto Alfonsín. Sí. Porque Reagan, que habló antes que Alfonsín, se empezó a quejar de los países del tercer mundo, y Alfonsín, que tenía un discurso preparado para hablar, se enojó porque tenía su carácter. Por más que vos digas que era templado. Hay que tener carácter. Eso es otra cosa, hay que tener carácter. Los presidentes y los países tienen que tener carácter. Y agarró y le contestó lo que escuchábamos recién, fuera de libreto, digamos. Sí, pobre viejo, qué joven estaba ahí en ese discurso con Reagan. Claro, después está con Bush porque Bush era el vice. Entonces estaban en el Congreso ahí. Bueno, efectivamente creo que fue así, yo no me acuerdo mucho. Los presidentes aparentemente cuando van a hacer discursos por protocolos intercambian lo que van a decir. Exacto. Entonces él leyó lo que iba a decir Reagan y Reagan leyó lo que iba a decir Alfonsín. Resulta que cuando llegan, antes de ir al patio, le vuelven a mandar el discurso y decía cosas distintas. Y Reagan efectivamente cambió el discurso, entonces el viejo guardó su discurso y le dijo a Reagan todas las cosas que le dijo en ese discurso. Entre otras que había que hablar del tema de Centroamérica y Contadora, respetando la autonomía de los pueblos, de eso no quería hablar Reagan. Bueno, sí, recordemos que en esa época el tema Nicaragua estaba... Nicaragua. Claro, los fondos, el caso Oliver North, los contras, el financiamiento de los contras, claro. Era un tema muy actual, 85 sería eso. 85, 84, 85. Y después, bueno, hizo muy bien, claro. Nos iban a cambiar el discurso. Resulta que había dicho que iba a decir una cosa
nosotros que íbamos a decir tal cosa y que íbamos a hablar, además le habíamos dicho en el discurso que se le había dado por escrito sobre el tema de contadora, y el señor Reagan dice que no se iban a hablar de esas cuestiones. Bueno, Alfonsín guardó el discurso y le hizo otro, lo improvisó ahí, contestándole a Reagan. Ahora, me pongo en abogado del diablo. Con el FMI por ahí no estuvo tanto. Hubiera estado bien que hubiera estado un poquito más duro, ¿no? Y estuvimos duros. Porque los créditos stand-by en esa época, me acuerdo. Estuvimos duros, nosotros no pagamos la deuda, pagábamos los intereses, no pagamos nada de la deuda. Además no podíamos, no teníamos plata. Pagábamos los intereses, renegociábamos. Los famosos créditos stand-by. Claro, pero además, ¿qué podíamos hacer? Porque intentamos hacer un acuerdo de deudores, un club de deudores. Sí, con Bernardo Grispon al principio del gobierno. Y no nos acompañaron. Los otros Algunos países, no vamos a mencionar, cada uno resuelve su situación como puede. Otros países de América Latina. No teníamos crédito y no podíamos pagar la deuda. Y nuestros productos no valían nada. Y teníamos intereses altísimos sobre nuestra deuda. Y además había una oposición que no comprendía demasiado las dificultades que teníamos. Y además teníamos el juicio a la Junta y la amenaza militar y la guerra de Malvinas y aislados y desprestigiados ante el mundo. Yo no creo que nadie, ningún gobierno haya tenido que gobernar en circunstancias tan difíciles. Y cuando él dice con la democracia se come, se cura y se educa, es cierto. Lo que él señalaba era esa dimensión sustancial de la democracia, normativa de la democracia. La democracia no es solamente ir a votar. La democracia es además un régimen político en el que cada uno puede vivir con dignidad. Si no se logra esa condición es una democracia defectuosa. No hay que abandonar por eso la democracia formal, la que te permite ir a votar y la que le permite al pueblo elegir sus gobernantes, porque eligiendo sus gobernantes puede luchar por avanzar en esa otra dirección más sustancial. Pero claro, eso no es fácil, eso es cuestión de lucha y de relación de fuerzas y de factores que uno no controla. Y de relación de fuerzas no solamente digo entre oposición y oficialismo, sino entre bloques sociales y económicos, nacionales e internacionales. Por recién hablabas de las presiones militares, las sazonadas militares. Bueno, el tema de derechos humanos fue importante, quizás el punto más alto del gobierno de Raúl Alfonsín, que no lo vimos acá en los tapes, pero un dato importantísimo de ese momento fue el juicio a las juntas militares que, visto desde hoy, vamos a hablar de Nuremberg, y el caso de la Junta, el juicio a las juntas militares, ¿no? El mundo nos miraba, cómo nosotros juzgábamos, digo, porque a veces se habla mucho, el pacto de Moncloa terminó siendo la impunidad del franquismo, digamos. En Argentina se decidió en ese momento juzgar a los principales responsables de la dictadura militar. Y eso le trajo más de un dolor de cabeza de parte de los sectores militares, que hicieron varias sazonadas intentos de golpe, decimos algunos. Los militares decían, no, nosotros queríamos nada más que nos sigan con que paren los juicios. Esa era la discusión en ese momento. Y también recordar esto, ¿no? Que hoy se dan por sentadas cosas que en ese momento se discutían. Los desaparecidos están en Europa. Había que discutirla en ese momento. No es fácil, digamos. Absolutamente. Era una situación muy difícil, tal vez la más compleja. Fue posible llevar a juicio a los militares. En ningún lugar del mundo se hizo esto, le digo a la audiencia, en ningún lugar del mundo, ni siquiera en la Guerra Mundial se juzgaron a todos, después de la Segunda Guerra Mundial se juzgaron a todos, también allí se juzgaron los principales responsables. En ningún lugar del mundo se hizo lo que se hizo en la Argentina. Algo parecido se hizo en Grecia, pero es distinto. Se pudo hacer esto en la Argentina no por mérito de un presidente ni de un gobierno. Se pudo hacer esto en la Argentina porque hubo un pueblo que acompañó ese esfuerzo. Hubo un pueblo que estaba dispuesto a terminar con las dictaduras. Y que el juicio de la Junta fue lo que más puso en riesgo la democracia, pero también lo que más vacunó a la sociedad contra las dictaduras, porque comprendió lo que había sido el horror. Yo digo siempre, comprendió que nada hay más corrupto,
más perverso, intrínsecamente perverso y más cruel que una dictadura. Eso consolidó la democracia, ese juicio, y la puso en riesgo. Ya que hablamos del tema, si te parece, vamos a escuchar el momento, lo que fue la sublevación de Semana Santa, aquel famoso discurso, el de Felices Pascuas, la casa está en orden, de paso vamos a hablar de esa polémica frase, pero lo cierto es que vamos a escucharlo, Alfonsín en esa plaza llena defendiendo la democracia. Estamos demostrando los argentinos con esta presencia y con la presencia en todas las plazas de la República cosas importantes, y que lo sepan en el mundo. En primer lugar, estamos demostrando acabadamente la definitiva decisión de vivir en democracia. Las tropas de las Fuerzas Armadas leales, con aplausos y con abrazos, también demostramos que no estamos contra los militares cuando los militares quieren cumplir con su deber. Estamos arriesgando un futuro nuestro y un futuro de nuestros hijos. Estamos arriesgando sangre derramada entre hermanos. Es por eso que antes de proceder, he resuelto, he tomado una decisión. Dentro de unos minutos saldré personalmente a Campo de Mayo a intimar la rendición de los sediciosos. Les pido que me esperen acá, y si Dios quiere y nos acompaña a todos los argentinos, dentro de un rato vendré con las soluciones. Dentro de un rato vendré con la noticia de que cada uno de nosotros podemos volver a nuestros hogares para darle un beso a nuestros hijos y en ese beso decirles que le estamos asegurando la libertad para los tiempos. Compatriotas, felices Pascuas. Los hombres amotinados han depuesto su actitud. Serán detenidos y sometidos a la justicia. Se trata de un conjunto de hombres, algunos de ellos héroes de la guerra de las Malvinas, que tomaron esta posición equivocada y que han reiterado que su intención no era
la de provocar un golpe de Estado. Pero de todas formas han llevado al país a esta conmoción, a esta tensión y han provocado estas circunstancias que todos hemos vivido, de la que ha sido protagonista fundamental el pueblo argentino en su conjunto. Para evitar derramamientos de sangre, di instrucciones a los mandos del ejército para que no se procediera a la represión. Y hoy podemos todos dar gracias a Dios. La casa está en orden y no hay sangre en la Argentina. Le pido al pueblo que ha ingresado a Campo de Mayo que se retire. Es necesario que así se lo haga. Y les pido a todos ustedes vueltas a sus casas, a besar a sus hijos, a celebrar las Pascuas en paz de la Argentina. ¿Hubo negociación con Aldo Rico o no hubo negociación con Aldo Rico? Ninguna. Y algunos medios hicieron eco de la acción psicológica que puso en marcha el carapintadismo para deslegitimar al presidente. Debo reconocerle a Aldo Rico que con el tiempo terminó diciendo que no había habido ninguna negociación con Aldo Rico. Y se quejan o critican que haya dicho: la casa está en orden, no hay sangre en la Argentina, felices Pascuas. ¿Y qué iba a decir? Mirá lo que podía haber pasado, Fernando. El presidente iba a intimar la rendición, lo podían haber matado. Había quienes le decían: no vayas. Lo podían haber matado. Podría haber habido un enfrentamiento entre dos grupos de las Fuerzas Armadas, con lo cual podríamos tener 50 cajones de un lado, 100 del otro, qué sé yo. Podría haberse la sociedad, haber el pueblo ingresado a Campo de Mayo, con lo que podría haber muertos, y por supuesto se terminaba la democracia. Y no íbamos a decir: la casa está en orden. Después se descuajeringó de nuevo porque hubo otra sonada. Es increíble que nosotros, en lugar de rescatar esto como una gesta colectiva, porque no fue el presidente, si en esa plaza acompañándolo hubiera sido imposible que llegara hasta Campo de Mayo para intimarle la rendición. Sí, déjame reivindicar esa plaza, ¿no? Sí. Porque esa fue la primera sonada militar. La primera. Estamos hablando del año 87. Sí. A ver, teníamos 4 años, con suerte, de democracia. Sí. Estaba muy fresco el recuerdo de la dictadura. Claro. Teníamos una parte del ejército sublevado, y así todo se llenó la plaza. También en Campo de Mayo había mucha gente, había muchos militantes radicales. Sí. O sea, y como bien dice ahí Raúl en el discurso, y en todas las plazas del país había gente. Sí, sí. Y no hubo miedo de lo que pudiera pasar. Eso fue, me parece... No, y algunos querían que él se pusiera al frente junto con la gente. Él no, además no tuvo una actitud triunfalista, porque podría haber venido allí al balcón a decir: la revolución se rendida, ahora había que actuar con mucha responsabilidad, porque éramos conscientes de que todavía muchos problemas había. No solo los que estaban en Campo de Mayo no querían que se juzgara a los militares. Todo el ejército, la mayoría, no querían que se juzgara a los militares. Los que nos habían matado, torturado, secuestrado, desaparecido, estaban todavía en los cuarteles
nos habían gobernado hasta hacía 24 horas y no querían que hiciéramos lo que estaba haciendo el conjunto del pueblo. Era una situación muy difícil y sabíamos que se podían provocar nuevos problemas. Había que actuar con mucha responsabilidad, no salir con actitudes triunfalistas. Ahora, vos entonces no vinculás para nada punto final y obediencia de vida con esto. Absolutamente para nada. Pero además ya está suficientemente claro, se han escrito varios libros. Alfonsín lo había dicho antes, en la campaña lo dijo él. En la campaña él estableció 3 niveles de responsabilidad que luego recogen, no el punto final, que no perdona nada, el punto final acelera los juicios, la obediencia debida. Ya lo había dicho en la campaña, porque no podíamos juzgar a todos, porque no estaba dada la relación de fuerza, porque la relación de fuerza entre Partido Democrático, por decirlo de alguna manera, y Partido Militar no se sabía bien, no se podía ponderar adecuadamente, no podíamos juzgar a todos, por algo no lo habían hecho en ningún lugar del mundo, ni siquiera lo que hicimos nosotros. Pero además te digo, la ley más gravosa para la democracia y los derechos humanos, la ley de impunidad más gravosa para la democracia y los derechos humanos, la derogó el gobierno de la Unión Cívica Radical. El justicialismo en ese momento dijo que no se podía derogar esa ley. Y justamente los que decían que no se podía derogar esa ley, y no por claudicación, sino por razones políticas, también ellos creían en el fondo que no estaba dada la relación de fuerza ni siquiera para hacer esto. Los que dijeron que no se podía derogar esa ley, la ley de impunidad más gravosa, después dicen que se hizo poco. La verdad que hay que ser un poco más honesto al analizar la realidad, que cada uno asuma las posiciones que tuvo a lo largo de la historia. No hubo ninguna negociación. Después se pudo seguir avanzando, gracias a Dios. Era mucho más fácil. Después se pudo seguir avanzando y hay que seguir avanzando en el conocimiento de todo lo que ocurrió sin ánimo de venganza. Pero hay que seguir avanzando. La primera forma de injusticia es el olvido. Y yo creo que, mira, nada más importante se hizo para terminar con las dictaduras y consolidar la democracia que ese juicio a la Junta. Ni los convenios, ni las modificaciones de las leyes fueron tan importantes como ese juicio, porque ese juicio le permitió conocer a la gente el horror que habíamos vivido, frente al cual no habíamos sido capaces de reaccionar como correspondía, ¿no? A veces nos amparábamos en la idea de que no conocíamos, pero las cosas más o menos se sabían. Estamos hablando acá del enfrentamiento con la corporación militar. Hubo otra muy fuerte, Ricardo la mencionaba en algún momento, fue la corporación económica, por decirlo de alguna manera. Y aunque parezca raro, acá estábamos viendo a Alfonsín en un discurso en la plaza, enfrentando cara a cara a esa corporación militar. También le tocó en una tribuna, en un palco, enfrentar cara a cara a la corporación económica. Fue durante la inauguración de la sociedad rural y allí, en medio de entre abucheos y aplausos, Raúl Alfonsín no se cayó. Parecía que, como pasó con Reagan, ¿no? Como que cuando más lo provocaban, más se envalentonaba, porque las cosas que dijo en la rural, mire, escúchenlo. Yo quiero comenzar por poner de relieve esto que está sucediendo esta tarde en la sociedad rural argentina. Estas manifestaciones no se producen en tiempos de dictadura, aunque parece que algunos comportamientos no se consustancian con la democracia, porque es una actitud fascista el no escuchar al orador. No creo realmente que sean productores agropecuarios los que tienen este comportamiento. Son los
que muertos de miedo se han quedado en silencio cuando han venido acá a hablar en representación de la dictadura. Y son también los que se han equivocado y han aplaudido a quienes han venido a destruir la producción agraria argentina. No son los productores agropecuarios. Creo que América Latina nos da, a través de las más diversas manifestaciones en los distintos países, la característica de algo que padecemos, que es la caída de los precios por una parte y la deuda externa por la otra. Por doquier y en todos lados, disminución de la calidad de vida, aumento de la marginalidad, disminución de los índices sociales que ponen de relieve un estado de desesperación que realmente sufren los pueblos del continente. Aquí de una o de otra forma, frente a al egoísmo de los que no entienden, estamos realizando un esfuerzo que nos muestra con orgullo, como quizás el único país que en estas circunstancias, a pesar de la crisis, a pesar de todos los problemas, hemos logrado invertir los índices sociales. Hay menos desnutrición infantil, hay menos deserción escolar, hay menos mortalidad infantil, y en esto está desde luego la acción de todos. Está la acción del sector agropecuario, está la actividad de los trabajadores argentinos, está la acción que desarrolla el sector industrial y al gobierno también, que pretende acompañar este esfuerzo de la sociedad toda. Estamos realizando este esfuerzo entonces, y había que terminar con un flagelo que nos condena a todos por igual, y es el de la inflación. Y no hemos hecho nada nuevo en el tema cambiario, señor presidente. A lo sumo hemos quebrado una expectativa, pero no hemos disminuido la situación. No coincido con lo que usted dice acerca de que se han cambiado las reglas de juego. Por el contrario, por primera vez en el país, le hemos dicho a la nación toda, y en particular a la producción agropecuaria, que a fines del año que viene tendrá como conquista fundamental, usted mismo me lo ha planteado muchas veces, el dólar libre. No era una situación que se daba, no era una situación que usted mismo esperaba, tengo entendido. Y sin embargo le hemos dicho al país, vamos al cambio libre, y el sector agropecuario gozará de ese cambio libre. Muchos años de dictadura en el país impidieron que quizás tomáramos la lección de lo que es gobernar en la Argentina. Yo les pido disculpas a todos por mis equivocaciones, pero tengan la seguridad que hay una pasión argentina que me mueve y que nada me va a convencer de que no es necesario seguir adelante. No me importan los votos, me importa el futuro de nuestros hijos, señor presidente. Y les pido que tengan cuidado en sus mensajes. Yo podría sumar, señor presidente, críticas a las que usted me formula. Yo sé, y empiezo por decirles a todos, como hombre humilde de esta Argentina que me ha elegido presidente, que he cometido errores, pero estoy persuadido de que solamente con el esfuerzo equitativo y del conjunto es como hemos de lograr las soluciones. Es el tiempo de la racionalidad, es el tiempo de la seriedad, es el tiempo de la moderación, es el tiempo de la mesura, para que no vuelva la magia, para que no vuelva el facilismo, para que no vuelva el encierro,
para que no vuelva el atropello, para que no vuelva la demagogia. Esa es mi apuesta y estoy seguro que será la apuesta de la enorme mayoría de los argentinos. ¿Heredaste ese carácter? Sí, yo creo que sí. Yo hubiera hecho lo mismo. No sé si hubiera podido contestar con todas las cosas que digo tan ciertas, además, pero hay que ver cómo reacciona uno en ese momento, pero no me hubiera callado la boca, de ninguna manera me hubiera callado la boca. Yo creo que allí reveló, perdónenme que lo diga, porque yo elijo, pero yo creo que allí reveló humildad, en primer lugar, carácter, de lo que hablábamos antes, personalidad, condiciones absolutamente necesarias para gozar de autoridad. Alfonsín, más allá de la diferencia, gozaba de autoridad ante la sociedad. Y a mí me parece, yo siempre digo, no por Alfonsín, para que se dejen de repetir estas cosas, podría algún día la sociedad rural, ya que era el anfitrión, no sé si hubiera podido evitar o no esa falta de respeto hacia el presidente de la democracia elegido por el pueblo, podría por lo menos, ¿no?, decir, bueno, que ese fue un episodio que lamentan y por el que piden disculpas, por lo menos porque haya tenido lugar en su casa. Me parece que algún día, siempre lo he dicho, pero no hacen caso, y no por Alfonsín, para incluso que dejen de repetir estas cosas. Digamos. Bueno, se repita más. Todos hemos perdido disculpas por errores, porque esa no era una demostración de comportamiento democrático, ¿no? Yo creo que no eran productores tampoco eso. Había algo organizado, me parece. Vamos a ver. Sí, había una nunca sabremos. Nunca sabremos. Pero igual tienen que pedir, para mi gusto. Él estaría bien. Yo no sé por qué se han negado. ¿Ya cuánto hace? 30 años que han pasado de eso. Si me permitís, ¿puedo terminar una pregunta de color? Sí. ¿De chiquito te decían, sos igual a tu papá? Desde los 20... Mi madre sí. Desde que te dejaste los bigotes. Mi madre, no, yo dejé los bigotes a los 18 años, nunca más me los saqué. Me los saqué una vez que quise recortármelos, me los fui cortando tanto sí, que parecía Hitler. Entonces me los saqué, me vi casi me sentía desnudo, me los volví a dejar, nunca más me los saqué. Pero mi madre me decía como crítica. Porque decía que yo no hablaba. Porque papá era muy callado, por ejemplo, en casa. Muy callado. Y decía que, bueno, que estaba a veces demasiado tomado por las cosas que me hacían que se olvidara de las cuestiones. Uno sacrifica mucho la familia con política, mucho. El político, no el funcionario, no el que se dedica a la política, porque ahora parece que algunos descubren la política. Nosotros nos hemos dedicado siempre a esto, ¿no? Y sabemos el grado de sacrificio que supone. Después hay otros que la degradan esta actividad. Yo no creo que ingresen con la intención de sacar ventaja ni nada. Pero a veces los seres humanos son débiles, se degradan, se quiebran, qué sé yo. Pero la política es una actividad que requiere un gran sacrificio. Un político de raza se tiene que estar dispuesto a sacrificar su interés personal en nombre del interés general. Fue un poco un padre ausente. Sí, claro que fue, pero nosotros nunca lo culpamos de nada porque mi madre, gracias a Dios, siempre nos decía a qué se dedicaba. Y mi madre era una mujer muy inteligente, aunque sufrió la política muchísimo, pero ella siempre nos decía, su padre está luchando por una causa muy noble que trasciende los propios intereses personales y los de su familia. Entonces siempre nos explicaba eso, no era que estaba en las carreras. Claro, no. Claro. Bueno, y aparte vos después también te dedicaste a eso, o sea, abrazaste también mi mujer le explicó pasión a mis hijos después, aunque yo agarré política de grande, porque el partido nuestro es muy republicano y por ahí si yo hacía política en el mejor tiempo de Alfonsín, alguien podía creer que me aprovechaba de alguna condición extrapolítica para crecer hacia adentro de mi partido. Ya cuando Alfonsín había dejado de ser lo que era, entonces allí me metí porque tenía miedo de que el partido, dejara de representar aquellos valores que históricamente representó y que hacían de él un partido popular, progresista, con un afán no solamente por la libertad, sino también por la justicia social. Nos estamos yendo, pero te hago la última porque me dejaste el pie.
¿Y cómo ves hoy el radicalismo? Eso para otro programa. No, aunque sea, decime, No, ¿cómo bueno, lo ves yo al radicalismo gobernando con Macri? Bueno, nosotros somos el ala más, que vos querés, progresista, de centro izquierda. Somos los que tenemos que evitar que se hagan cosas, si intentan hacerlas, que puedan terminar generando mayores problemas a los argentinos. Por eso reclamo que mi propio partido, porque este tiene un déficit, un defecto de nacimiento tiene Cambiemos. No hubo un acuerdo programático, a pesar de que somos fuerzas distintas, pero eso se puede reparar. Es necesario generar hacia adentro de Cambiemos un espacio de consulta, para que antes de que se tomen las decisiones, no me importan los cargos, porque me ponen en los diarios esa cosa, un pito, salvo los que son producto de la elección popular, a mí no me interesa. Ahora, un espacio de discusión interno para que cada una de las fuerzas pueda hacer oír sus opiniones. Estoy seguro que si este espacio existiera, si mi partido lo reclamara y si hicieran lugar a la creación de este espacio, hay cosas que no se hubieran hecho. Muchísimas gracias, No, gracias Ricardo. a vos. Recuerden, bestias, las ideas no se matan. Nos vemos el próximo lunes. Por ser un sistema basado en la esclavitud. Mentir es su gran virtud. Para poderle mentir a la juventud. No basta con la actitud. El Estado